escucho, José. Buen Aló. día. ¿Aló? Hola, José, yo tampoco he tenido audio. Yo creo Ah, que sí, el ahí problema sí. era mío, creo que Ya te fue. escuchamos. A ver, bueno, Yo creo que. Yo no sé, yo no he escuchado nada. Yo no sé José, ustedes no si tengo escucharon audio. alguna parte de la presentación. aló, ya me escuchan. No, la tenía apagado el micrófono, pero Ya ya. me escuchan. Sí. Sí, ya te Bueno, escucha. entonces para resumir, aquí tenemos una paciente joven de 34 años que tuvo un ACV isquémico, digamos, de 6 horas de evolución. La llevaron a procedimiento, evolucionó bien y lo que nos interconsultaron es para, digamos, para valorar si existe una etiología secundaria de la misma. Lo que quería, digamos, lo que estaba mencionando es que a lo largo del tiempo, en estudios poblacionales, si bien en los adultos ha disminuido la mortalidad, en la población, digamos, joven, no ha habido ninguna disminución en cuanto a la mortalidad. Cuando un paciente joven o se documenta un evento cardiovascular prematuro y se hace un seguimiento a 10 años, la mitad de los pacientes presentan así sea un evento MACE de recurrencia, casi el 20% 2 y el 8% 3 eventos de recurrencia con una mortalidad que onda más o menos entre el 20% de los pacientes a 2 años. Lo mismo pasa en el ACV isquémico con un aumento tanto en la prevalencia como en la incidencia de los eventos. Eso tiene que ver con mejoría en el reconocimiento de, digamos, de la sintomatología de los pacientes, mejoría digamos, como en activar el código stroke, pero también está asociado con aumento de los factores de riesgo, tanto cardiovasculares como en los eventos, como en los factores de riesgo que ahorita vamos a ver detalladamente. Cuando miramos entrando, digamos, como en materia, los eventos arteriales son una de las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo la cardiopatía isquémica y el ACV isquémico los que más van a estar asociados. Y cuando se producen eventos arteriales en pacientes jóvenes, estas localizaciones también van a estar asociadas, pero se necesita, también van a haber unas localizaciones un poco más atípicas de las cuales vamos a requerir un adecuado abordaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque de estos pacientes? Primero, debemos determinar cuál es la localización del evento arterial. Segundo, una aproximación diagnóstica con respecto a la sospecha clínica. Y tercero, dependiendo de esta sospecha, determinar cuál debería ser el manejo ideal. Entonces, cuando hablamos de determinar la localización del evento trombótico, esta pueden ser en sitios usuales, como ya mencionamos, por ejemplo, compromiso de la coronaria, un compromiso de la arteria cerebral media, o en sitios no usuales, por ejemplo, un compromiso de la arteria retiniana, compromiso esplénico o renal, o inclusive un compromiso de la arteria mesentérica superior. Y algo importante es que se debe confirmar sobre todo la ubicación anatómica y correlacionarla con los síntomas del paciente, ya que, digamos, dependiendo del paciente, uno puede tener o documentar ciertos eventos trombóticos en ciertos vasos que no tengan ninguna sintomatología y es considerado como un hallazgo incidental. Y algo importante es que el compromiso vascular o el compromiso donde se documente según la imagen evidenciada puede sugerir, sea por ejemplo, una etiología embólica o se pueden documentar zonas, por ejemplo, de estenosis, aneurisma, disecciones, donde nos puede orientar sobre una enfermedad vascular. Entonces, por ejemplo, acá cuando hay un compromiso multiterritorio donde el sistema nervioso central que nos podría orientar una causa, digamos, cardioembólica, o por ejemplo en esta imagen donde documentamos hallazgos de zonas de estenosis orientando probablemente que estemos a un fenómeno vasculítico. Entonces, debemos preguntarnos lo siguiente siempre cuando evaluamos estos pacientes. ¿La calidad del estudio es suficiente para evaluar la vasculatura? Y en caso de que no, si requiere una relectura nuevamente, dependiendo digamos, como de los hallazgos o de la probabilidad diagnóstica que yo piense y sospeche. Segundo, determine si existe una evidencia o alteración aterosclerótica o una anomalía anatómica. Y tercero, mirar si existen características del órgano dañado que clarifiquen la etiología, sea por ejemplo, considerar si estamos frente a un fenómeno arterial o venoso, sea hallazgos que se hagan, por ejemplo, sobre una etiología embólica o aterosclerótica, y en caso de que no, se debería, digamos, continuar realizando un abordaje diagnóstico. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer la aproximación diagnóstica en estos pacientes? Aquí vemos 6 categorías de los cuales pueden estar asociados con eventos arteriales. Vamos a empezar con la etiología aterosclerótica y el diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica suele basarse en una combinación de factores de riesgo y hallazgos en la imagen e identificar, por ejemplo, la placa aterosclerótica como predictor de aterotrombosis. Entonces se ha descrito placas por encima del 70%, son las que más se asocian con eventos, por ejemplo, ateroembólicos, pero también y recientemente estamos evidenciando que las características de la vulnerabilidad de la placa van a estar asociadas con eventos isquémicos. En este grupo etario se debe tener en consideración la asociación que tienen con dislipidemias familiares, donde se ha encontrado inclusive 4 de 10 pacientes que tengan una enfermedad coronaria prematura, una hiperlipidemia familiar. Hasta el 50% de los pacientes que se ha documentado, hasta el 50% de los pacientes que tuvo una enfermedad coronaria temprana, se documentó algún tipo de dislipidemia y entre el 10 al 20% de estos pacientes va a tener una dislipidemia familiar. Si vemos en cuanto al tratamiento de los eventos ateroscleróticos, estos pacientes de entrada son clasificados como de muy alto riesgo por las diferentes guías, la americana, la europea y el último consenso que salió publicado ahorita, digamos, del 2024, que salió publicado en el 2025, y considerando estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con una meta LDL por debajo de 55, y se debe hacer un manejo multidisciplinario con, digamos, estilos de vida saludables. Esto, digamos, es uno de los factores preponderantes que nos hablan todas las guías, y de entrada uno puede comenzar manejo con estatina de alta intensidad y ezetimibe y realizar el seguimiento, y dependiendo de si logro o no logro los valores de LDL por debajo de 55, considerar adicionar terapias como los inhibidores de PCSK9. También estos pacientes van a recibir un manejo antiagregante, sea mono o terapia dual, dependiendo del procedimiento que se haya realizado, si se hizo angioplastias, stent, se realizaron puentes o intervenciones adicionales. También podemos considerar en estos pacientes la terapia COMPASS. Y el control de los factores de riesgo cardiovasculares, tanto modificables como no modificables, son un pilar fundamental para evitar la recurrencia de estos eventos ateroscleróticos. También estos pacientes van a requerir una terapia de rehabilitación integral que se ha visto que ayuda a mejorar la recuperación funcional del órgano y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El segundo factor son los eventos embólicos. La mayoría se consideran que su origen es cardioembólico, pero pueden originarse de cualquier parte de la vasculatura y van a estar compuestos por diferentes materiales. Entonces puede ser, por ejemplo, tromboembolias, ateroembolias, émbolos grasos o émbolos sépticos. Tener en cuenta, como se me mencionó previamente, que hay características que le pueden orientar a uno el origen. Como ya se mencionó previamente, hallazgos de múltiples infartos en diferentes territorios vasculares, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, orientan a cardioembolia, pero por otro lado, si yo documento un infarto lacunar, es el que se describe que tiene un tamaño menor de 15 milímetros a nivel de la corteza, la probabilidad que tenga un compromiso de cardioembólico es muy baja, y habla más que todo del compromiso de enfermedad de pequeño vaso. Otras localizaciones que sugieren fenómenos embólicos son los infartos renales y esplénicos. Se han descrito que inclusive el 68% de los infartos renales son cardioembólicos, y esplénicos hasta el 43% de los mismos van a ser cardioembólicos. La ecocardiografía transtorácica, digamos, como es el examen inicial de primera valoración, el cual permite, digamos, determinar ciertas características estructurales, como por ejemplo el tamaño de las aurículas, si hay valvulopatía, si hay material trombótico, alteraciones, digamos, vegetativas en las válvulas o a nivel del endomiocardio. Y, por ejemplo, si hay sospecha de un foramen oval evidenciado, digamos, en el ecocardio, se hace un test de pruebas test de paso de burbujas con test de tamizaje, y en caso de documentarlo, pues sería un ecocardio transesofágica para, digamos, caracterizar mejor las características anatómicas y considerar si es quirúrgico o no.
También se utilizan imágenes como el Doppler carotidio, documentando, por ejemplo, enfermedad carotidia sintomática digamos, o estenosis por encima del 70% o 50%, dependiendo de los pacientes. También si hay trombosis como tal o oclusión trombótica de las carotidas. Otras imágenes que digamos que pueden ser utilizadas son como el angioTAC y la angioresonancia, que dan mucha información en cuanto a la localización y digamos de otros eventos, de otros fenómenos trombóticos, como por ejemplo, o focos, digamos, de embolia sistémica, como un trombo aórtico, también fenómenos inflamatorios como aortitis, que se documente también dilataciones aneurismáticas, entre otros. Y por otro lado, si yo sospecho que yo estoy frente, digamos, como a un componente arritmogénico, pues digamos el Holter y el monitor de eventos, los cuales, digamos, pueden ayudar a orientar sobre la etiología de la taquiarritmia. Hablando digamos, del tratamiento, el tipo de tratamiento va a depender de la causa embólica y la anticoagulación se puede utilizar en pacientes con FA y también va a depender, digamos, del CHA2DS y de los factores de riesgo per se que tenga el paciente, teniendo en consideración que son pacientes jóvenes. Y el trombo intracavitario, pues digamos, ya hablamos, digamos, una charla muy buena que nos dio nuestro compañero, el doctor Juan David, entonces no, digamos, no hablaremos, digamos, de anticoagulación trombo intracavitario, y el papel del cierre del foramen oval va a depender, primero, de la probabilidad que el foramen oval sea el causal de esto, segundo, que se hayan descartado otras causas de ACV y dependiendo, digamos, de las características y de los diferentes scores, como por ejemplo el score de Rope y el de Pascal, que sugieran y den digamos, más información sobre digamos, que este sea el origen del mismo. Y, digamos, eventos como, por ejemplo, el ESUS, donde ya lo revisamos previamente, donde la anticoagulación en la población en general no se benefician, digamos, existen diferentes estudios como el Navigate, entre otros, pero, digamos, uno debe individualizar en este tipo de pacientes qué pacientes podría uno beneficiarse, digamos, de darle anticoagulación. El tercer punto es el papel de las trombofilias en la trombosis arterial, y esto no está bien definido, a diferencia, por ejemplo, de las trombosis venosas, que si bien hay más información, en las trombosis arterial todavía, digamos, la información es muy gris, y en general los estudios tienen diferentes limitaciones. Los primeros son que son retrospectivos, existen en realidad muy pocos ensayos prospectivos que evalúen, digamos, la importancia clínica y el manejo que deben recibir estos pacientes. En segundo lugar, digamos, la capacidad de identificar y descartar una trombofilia heredada va a estar limitada por su baja prevalencia de la enfermedad. Tercero, la mayoría de los estudios van a cuantificar el riesgo asociado a una trombosis, pero se desconoce el riesgo de recurrencia. Y por lo tanto existe un riesgo de pedir un panel de trombofilias congénitas o heredadas en estos pacientes y atribuirle que esta sea la causa de su ACV por su baja asociación que tenemos en este momento de la evidencia. Por ejemplo, si yo tengo una alteración en el perfil de las trombofilias y el paciente es sometido probablemente a una anticoagulación de forma inapropiada porque, digamos, se documentó un estudio positivo de esos, sin realmente ser el causal de la misma. Y cabe destacar, digamos, que hay algunos ensayos clínicos, los cuales, pues, algunos estudios de los cuales son inexactos y digamos, se evidencia durante el episodio trombótico agudo y durante el tratamiento anticoagulante, no hay, digamos, mucha información en cuanto a cuál sería el anticoagulante ideal, cuánto sería el tiempo que se debería dar. Y sumado a esto, digamos, como las trombofilias que parecen ser, digamos, que están más relacionadas, es la mutación del factor 5 de Leiden y la proteína C y proteína S, pero todavía no sabemos qué hacer y qué papel, digamos, cumplen en las trombofilias heredadas en estos eventos arteriales. A diferencia de las trombofilias heredadas, la trombofilia adquirida, que es el SAF, donde se ha documentado una clara asociación de los eventos arteriales, vemos que inclusive está asociado con riesgo de ACV en un 17%, de AIT en un 11%, de infarto agudo al miocardio en un 11%, y digamos, con un riesgo de recurrencia tan alto como el 17% a los 2 años, teniendo en cuenta que el manejo establecido para estos pacientes inicialmente e idealmente son los antagonistas de la vitamina K.
En cuanto al cuarto punto, que son digamos, los defectos anatómicos y vasculares, vemos que las alteraciones de la pared pueden incluir las estenosis, los aneurismas, hallazgos que puedan sugerir, digamos, displasias fibromusculares, digamos, como también fenómenos vasculíticos y ciertos trastornos que se presentan de forma característica en una ubicación arterial determinada, por ejemplo, la enfermedad quística de la adventicia de la arteria poplitea o la endofibrosis de las arterias ilíacas, y también pueden presentarse como por compresión extrínseca, como el síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea o, por ejemplo, el síndrome de operculación torácico arterial. El quinto grupo son el consumo de sustancias psicoactivas y quiero comenzar con esta alerta de la OMS que fue publicada en el 2024, los cuales consideran que el consumo de las sustancias psicoactivas ya se considera como un problema de salud pública mundial en pacientes jóvenes con una connotación adicional, y es que cada vez aparecen más sustancias, digamos, psicoactivas sintéticas, y el número de personas que consumen drogas ha ascendido inclusive para el 2022 de 292 millones, con un incremento del 20% en 10 años, y el cannabis sigue siendo la droga más consumida con 228 millones de consumidores, seguidos por los opioides 60 millones, las anfetaminas 30 millones, la cocaína 23 millones y el éxtasis 20 millones. Y si vemos, estas sustancias tienen una asociación con enfermedad cardiovascular en general, sea infarto agudo del miocardio, ACV isquémico y compromiso arterial, sea trombótico agudo o inclusive una enfermedad arterial periférica. Y no solo es una asociación de mayor prevalencia, sino que se ha documentado mayor mortalidad en general y mayor mortalidad por causas cardiovasculares, hablando específicamente. Este es un estudio que fue publicado con el consumo de cocaína y marihuana, donde se documentó mayor mortalidad en pacientes jóvenes. En cuanto a los medicamentos, se sabe que ciertos medicamentos van a aumentar el riesgo trombótico, aunque digamos las asociaciones con eventos venosos son más frecuentes que los arteriales, y digamos es necesaria una revisión mucho más exhaustiva de los medicamentos que tiene el paciente, por ejemplo, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal, el uso de esteroides y las inmunoglobulinas pueden, digamos, aumentar de forma variable el riesgo de trombosis arterial, sea ACV, infarto con miocardio, isquemias arteriales. También diversos agentes anticancerígenos se han asociado con eventos arteriales, por ejemplo, los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, la L-asparaginasa, el tamoxifeno, entre otros. El último grupo son los trastornos sistémicos y comenzaremos hablando por el cáncer. Allí, digamos, la asociación entre cáncer y eventos arteriales se habla que hay una incidencia entre el 1 al 2.5% de los pacientes, siendo el cáncer de mama, el de pulmón, el de próstata y colorectal los que tienen mayor asociación, y esto está asociado porque esos son los cánceres más comunes en el mundo, y los estadios avanzados oncológicos son los que más se van a relacionar con el evento arterial, teniendo una incidencia acumulada a muerte a 30 días luego del evento arterial, inclusive del 17% versus 11% de pacientes que no tienen cáncer. Vemos que hay diferentes estudios que han encontrado la asociación entre trombosis arterial, por ejemplo, ACV isquémico, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica o isquemia aguda de los miembros inferiores asociada con cáncer, con una presentación mayor un mes antes de hacer el diagnóstico oncológico, como lo vemos en este estudio, donde aquí se evaluó la enfermedad arterial, digamos, los eventos arteriales durante un periodo de 360 días y encontraron un OR de 5.63 en el último mes, donde el cáncer de pulmón y colorectal tuvieron mayor frecuencia en cuanto al diagnóstico luego del evento trombótico, del evento arterial. Hablando de la isquemia arterial de los miembros inferiores, los cánceres que han estado más asociados son el de páncreas, el de pulmón y el de vejiga, con una clara asociación con el consumo del tabaco, el cual también está más asociado con el consumo de la enfermedad aterosclerótica a nivel sistémico y de miembros inferiores. En el abordaje de los eventos arteriales en pacientes con cáncer, digamos, se debe realizar, pues, o la sospecha en este caso, es una adecuada anamnesis y una
busca de sintomatología que uno sospeche malignidad, síntomas B, digamos, hematuria, digamos, rectorragia, etcétera, etcétera. Y el cribado del cáncer se basa principalmente en la edad y los factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, colonoscopia, mamografía, PSA, o si tiene, por ejemplo, es consumidor de tabaco pesado, pues digamos, una imagen de tórax. Y algo importante es que no se ha investigado el beneficio de realizar imágenes más exhaustivas en estos pacientes con tromboembolia arterial. Lo mismo lo que se ha documentado con los pacientes con trombosis venosa profunda o tromboembolia venosa, digamos, no provocada. Por lo tanto, lo que uno debe hacer en estos pacientes es que debe hacer estudios de tamizaje, determinar los factores de riesgo que tenga y mirar si tiene o no tiene síntomas localizadores para uno, digamos, hacer el abordaje. Hay datos limitados disponibles hablando específicamente del cáncer hematológico sobre su asociación con trombosis arterial, a diferencia, por ejemplo, de tromboembolia venosa, y existen, digamos, diferentes directrices de los cuales hablan de cuál debería ser el tratamiento de los pacientes con tromboembolia venosa, neoplasias malignas o neoplasias hematológicas malignas, pero esto no aplica en la tromboembolia arterial. Sin embargo, las neoplasias que más van a estar asociadas son las mieloproliferativas, en particular la policitemia vera y la trombocitemia esencial, que tienen un mayor riesgo tromboembólico venoso y arterial. Y algo importante es que los eventos arteriales representan el 50 al 80% de todas las trombosis que ocurren en estos pacientes. Se han descrito también unos factores de riesgo asociados en estas neoplasias que son de edad mayor de 60 años, una leucocitosis por encima de 50.000, que haya tenido un evento de trombótico previo, que tenga una mutación del JAK2, que tenga de base asociados enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo cardiovasculares y un conteo plaquetario por encima de 1.000.000. Hablando, digamos, de otros trastornos como por ejemplo la hiperviscosidad dada por eritrocitosis, leucocitosis o exceso de proteínas plasmáticas, por ejemplo, con las enfermedades los trastornos de las células plasmáticas como por ejemplo el mieloma múltiple o las crioglobulinemias, también aumentan el riesgo de las trombosis arteriales, lo mismo de la anemia de células falciformes, que se ha asociado principalmente con eventos cerebrovasculares, pero puede, digamos, asociarse con un evento arterial en cualquier lecho. Hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay estudios que hablan de una correlación bien documentada entre los trastornos inflamatorios y el aumento de riesgo, no solo de la trombosis venosa, sino de la trombosis arterial. Y dentro de esos, la enfermedad inflamatoria intestinal vemos en general una mayor asociación con eventos arteriales, y cuando se subdivide entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, las dos también van a estar más asociadas y tienen mayor riesgo, pero digamos, la enfermedad de Crohn, digamos, está mucho más asociada con los eventos arteriales que la colitis ulcerativa. En cuanto a las vasculitis, se ha encontrado, digamos, una asociación de eventos arteriales, como vemos en este estudio, pacientes menores de 45 años, donde presentaron un infarto agudo del miocardio y se documentó una poliarteritis nodosa, o en pacientes menores de 65 años que se documentó un ACV isquémico, también se documentó, digamos, una poliarteritis nodosa y, digamos, una arteritis de células gigantes. Si bien la relación no es muy, digamos, no es elevada, se dice que más o menos entre el 3 al 5% de estos eventos arteriales en pacientes jóvenes parecen estar asociados a vasculitis, pues digamos, tenemos que tenerla en cuenta principalmente en sintomatología que tenga el paciente y los hallazgos en imagen. Por lo tanto, se debe hacer un adecuado abordaje de los síntomas y signos que pueda tener nuestro paciente que nos orienten hacia una sintomatología sospechando autoinmunidad. Por ejemplo, síntomas atípicos como fatiga, artralgias, fiebre, exantemas, neuropatía, o por ejemplo, signos mucho más específicos como una púrpura palpable, que haya una discrepancia entre las presiones arteriales de los miembros inferiores o superiores, que haya un compromiso arterial y renal combinado, pues digamos en conjunto, y las imágenes deben revisarse siempre, debido a que pueden haber hallazgos mucho más sutiles que pueden inicialmente no visualizarse, y si la sospecha sigue siendo alta, se deben obtener, digamos, marcadores de autoinmunidad en búsqueda, digamos, como de este tipo de entidades. Para resumir, vamos a ver que en el enfoque de los eventos arteriales en pacientes jóvenes, lo primero es siempre, uno debe revisar la imagen y determinar el tipo de fenómeno trombótico del cual estamos, si es un evento arterial o venoso, y dentro de eso, si hay documentación de una enfermedad aterosclerótica que me oriente sobre
la condición actual de cómo está el vaso, anormalidades del vaso que pueden, digamos, que nos orienten sobre defectos anatómicos, que haya una compresión extrínseca, que hayan defectos intrínsecos como por ejemplo aneurismas, inflamación de la pared, disección de la aorta, y hacer, digamos, como un abordaje en conjunto con el especialista del órgano, como por ejemplo un neurólogo, un cardiólogo, o en el caso, por ejemplo, de un compromiso retiniano de un oftalmólogo. Y en cuanto a la etiología, se debe identificar si hay factores de riesgo cardiovasculares, enfermedad aterosclerótica. Sumado a esto, determinar si hay historia familiar de enfermedad coronaria temprana, pensando en dislipidemias familiares, y en caso de no documentar, mirar si, por ejemplo, hay foco cardioembólica que me pueda explicar digamos, el origen del evento arterial, o si el paciente, por ejemplo, tiene consumo de sustancias psicoactivas o algún medicamento que sea trombogénico, o algún síntoma sospechando una enfermedad sistémica, sea autoinmune o neoplásica. Y en caso de que no se documente, digamos, una etiología o hallazgo orientador, uno podría pensar realmente si hacer estudios de trombofilia, principalmente, por ejemplo, pacientes con trombocitosis, policitemia, citopenia, donde, por ejemplo, considerando un síndrome mielodisplásico, una hemoglobinuria paroxística nocturna, si, por ejemplo, tiene megalias abdominales, y por ejemplo, en el estudio de SAP, digamos, considerando la probabilidad que tenga el paciente. Y por último, el tratamiento dependerá del tipo y el compromiso arterial documentado, por lo que se debe hacer un manejo multidisciplinario para garantizar como un adecuado manejo. Entonces, para resolver el caso, la paciente no se documentó aterosclerosis digamos, en los sitios, digamos, en la enfermedad extracraneana ni intracraneana, no tenía antecedentes personales ni factores de riesgo cardiovasculares, no tenía tampoco antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica. El segundo punto, en cuanto a la cardioembolia o a la embolia, el ecocardiograma no documentó ninguna lesión. Ella no tuvo ningún consumo de medicamentos o sustancias psicoactivas y se valora la imagen sin documentar fenómenos vasculíticos, aneurismas, disecciones. Tampoco tuvo síntomas B, no tuvo, digamos, síntomas sistémicos. En los paraclínicos no se ocultaron, digamos, alteraciones, y cuando se realizó el test de trombofilia se documentó que tenía un anticoagulante lúpico, una beta-2-glicoproteína IgM e IgG positivos, con un control a las 12 semanas, el cual fue positivo, y se realizó el diagnóstico del SAP. Por lo tanto, pues digamos, hablando un poco de lo que es el enfoque del ACV en paciente joven, vamos a ver que el ACV en paciente joven o inicio temprano se consideran pacientes menores de 55 años, la incidencia va en aumento, y esto tiene que ver mucho con el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, además del aumento de las sustancias, el abuso de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que tiene una mortalidad 4 veces mayor en comparación con la población de la misma edad y sexo, y la mayoría parece ser que son por causas cardiovasculares, con una tasa de recurrencia tan alta, inclusive hasta de 15% a 10 años, y esta tasa de recurrencia aumenta si se documenta aterosclerosis, fuentes cardioembólicas que no se corrigen y enfermedad de pequeño vaso. Se va a encontrar más o menos una incidencia que, dependiendo de los estudios poblacionales, se dicen que es entre 8 a 100.000 por año, por ejemplo, en Europa, 100 a 100.000 por año digamos, en la África subsahariana, con más o menos una incidencia global entre 2.4 para pacientes entre 20 y 24 años, entre 4.5 entre 30 y 35 años, y puede ser tan alta, inclusive hasta el 32% en 32 pacientes de entre 45 y 49 años con 100.000 pacientes año, con un aumento significativo mayor en las mujeres, y esto, digamos, se ha visto mayor detección de lo mismo, es porque hay mayor conciencia de los códigos, digamos, de la sintomatología de ACV, mayor uso de resonancia, pero también mayor prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares. Existen múltiples factores de riesgo que van a estar asociados con estos eventos, con el ACV isquémico en paciente joven. Vamos a hablar de los cardiovasculares. Encontramos que la obesidad abdominal se ha documentado hasta en un 64%, el tabaquismo en un 55% y el sedentarismo en un 48%, y la hipertensión arterial en un 47%, y la mayoría de estos son más prevalentes en los hombres, con una fuerza de asociación y riesgo poblacional atribuible al sedentarismo en un 60%, hipertensión
hipertensión en un 25%, el consumo de alcohol pesado 17% y el tabaquismo más del 15%, principalmente más en hombres, y estos 4 factores de riesgo juntos parece que van a explicar casi el 80% del riesgo atribuible de la población de presentar un evento isquémico en el sistema nervioso central, con unas asociaciones estadísticamente significativas, por ejemplo, de una FA con un R del 10, una enfermedad cardiovascular previa con un R de 8, diabetes tipo 1 de 6 y tipo 2 de 2, y el tabaquismo presente con un R de 1.81. Cuando se han realizado estudios poblacionales, los factores de riesgo más relacionados con ACV y aparición temprana son el fumador activo, la hipertensión arterial, bajos niveles de HDL, ser diabético tipo 1 y tipo 2, y si ha tenido antecedentes de una enfermedad cardiovascular como una enfermedad coronariana, falla cardíaca o enfermedad arterial periférica. Otro factor de riesgo es la migraña. Hay metaanálisis que documentan que la migraña con aura tiene un OR hasta de 2.3 veces de presentar eventos isquémicos a comparación de los pacientes que tienen migraña que no tienen aura, y esto ocurre principalmente en el primer año del diagnóstico, luego del primer año del diagnóstico de la migraña, y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. El uso de los anticonceptivos orales se ha asociado tanto al riesgo de infarto o el miocardio como de ACV. Vemos este metaanálisis como se evidencia un aumento del riesgo de 1.6 hasta 6 veces más en mujeres que usan anticonceptivos orales, y el riesgo aumenta con dosis de estrógenos cuando están, digamos, por encima de 50 microgramos. En cuanto a las mujeres en embarazo, el ACV va a complicar más o menos entre 20 a 100.000 embarazos, y existe mayor riesgo tanto en el tercer trimestre, cerca del parto, en el puerperio, y aumenta el riesgo en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovasculares previos o que tengan complicaciones, por ejemplo, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, con mecanismos que se ha documentado que son estados de hipercoagulabilidad, eclampsia por hipertensión maligna, cardiomiopatía periparto, entre otros. El foramen oval permeable, esta tiene digamos una prevalencia, ya lo hablamos previamente, del 25% en la población, y algo muy importante es determinar su asociación de ACV isquémico determinar su asociación con ACV isquémico va a ser un reto, y parece ser que entre el paciente sea más joven, mayor relación va a tener como factor de riesgo, encontrándose inclusive pacientes por debajo de 30 años, una asociación de hasta 5 veces mayor que pacientes, digamos, por encima de esta edad, donde los factores de riesgo más relacionados van a ser, por ejemplo, el tamaño del foramen oval, la magnitud del shunt, si hay presencia concomitante de aneurisma del septo interauricular, y debido a su complejidad para determinar causalidad han salido diferentes scores como son el de Rowe, el de Pascal y entre otros, que son herramientas que pueden ayudar y brindar, digamos, más información a la hora de realizar el tratamiento, pero requiere una valoración multidisciplinaria para determinar qué pacientes se benefician del cierre. En cuanto a las drogas psicoactivas, el alcohol, tanto el consumo excesivo episódico como el consumo excesivo crónico, van a aumentar el riesgo de ACV en pacientes ACV en edades tempranas. Esto se asocia a mayor riesgo de taquiarritmias cardíacas, también mayor riesgo de trauma craneoencefálico o cervical, predisponiendo así, digamos, a disecciones arteriales cervicales. También, por ejemplo, los cannabis, los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas van a estar relacionados con ACV isquémico por múltiples, digamos, mecanismos fisiopatológicos como son crisis hipertensivas, vasoconstricción, activación plaquetaria, entre otros. Y el consumo agudo de cocaína en las últimas 24 horas aumenta hasta 6 veces el riesgo de ACV isquémico, y el uso frecuente, digamos, consumir más de una vez por semana, duplica el riesgo de ACV isquémico. En cuanto al cáncer, se ha encontrado una relación y un OR de 3.67 para malignidad activa y ACV, y pacientes con cáncer entre los 15 y 39 años vemos que hay una incidencia de ACV isquémico 2 veces mayor, y los pacientes jóvenes que presentan un ACV isquémico se ha documentado malignidad hasta el 7.7% de los casos, ocurriendo, digamos, múltiples mecanismos fisiopatológicos como efectos citotóxicos o quimioterapéuticos de la radioterapia, estados de hipercoagulabilidad, aterosclerosis acelerada, entre otros.
Las infecciones como por ejemplo las endocarditis, la meningoencefalitis y el VIH también van a estar asociadas per se como un compromiso primario en el sistema nervioso central, pero con, digamos, infecciones crónicas como Helicobacter, clamidia, citomegalovirus, parece que se ha documentado cierta asociación con ACV isquémico en pacientes jóvenes. En cuanto a las trombofilias, vamos a ver que la trombofilia adquirida más común en este caso es el SAF, con una clara asociación, como ya lo vimos previamente, y las presentaciones clínicas más comunes en el sistema nervioso central son ACV isquémicos lacunares o subcorticales casi en un 20% de los casos, AIT en 11%, una trombosis venosa cerebral o lesiones venosas que puede ir, digamos, con una prevalencia entre el 6 al 17%, compromiso carotido extracraneano inclusive hasta en un 30%, y una cardioembolia dada por, digamos, por una endocarditis de Lichtman-Sachs. En cuanto a las trombofilias congénitas, vamos a ver que el único que tiene como alguna asociación es el factor 5 de Leydig en homocigoto, de resto ninguna ha tenido, digamos, resultados ni asociación concluyente. La consideración es que se ha documentado algunos efectos sinérgicos de factores de riesgo cardiovasculares como el tabaquismo, hipertensión y ACOS en pacientes que tienen estas mutaciones, perpetuando así los eventos arteriales. Y se han descrito más de 150 etiologías que pueden ser inclusive raras a la hora de abordar pacientes con ACV isquémico y jóvenes. Dentro de esas, la disección arterial cervical es una de las causas principales, casi, digamos, rondando hasta el 20% de los casos. Cuando miramos el origen embólico, las cardioembólicas son las que más tienen preponderancia, hasta en un 26%. Cuando miramos las causas vasculares, la enfermedad aterosclerótica del arco aórtico, la disección y la disección arterial carotidia tienen un papel muy importante, digamos, a la hora de estos pacientes, pero vemos que existen múltiples etiologías. El SAF, el Behçet, aunque es raro, el compromiso en el sistema nervioso central generalmente no es aislado y tiene otras manifestaciones sistémicas. Vemos, pues, digamos, la disección arterial cervical con antecedente de traumatismo, de un traumatismo previo, inclusive traumatismos mínimos en pacientes con una predisposición de colagenopatías pueden presentarlo. Drogas ilícitas, como ya lo mencionamos, la malignidad. Por ejemplo, los infartos migrañosos previamente mencionados, la enfermedad o el síndrome de Moyamoya, que se llama así, pues, digamos, por su apariencia geográfica típica, que vemos que parece como el humo de cigarrillo, y digamos esto es en japonés, y está asociado con una estenosis de la carótida interna distal con una formación de múltiples colaterales asociadas, la vasculopatía por radiación, las vasculitis del sistema nervioso central, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, y, digamos, el síndrome de Sneddon, que puede ser primario o secundario, primario si no se asocia con ninguna entidad, o secundario si está asociado, digamos, con LES o con SAF. Las vasculitis sistémicas, por ejemplo, la vasculitis lúpica, es raro que presente un compromiso en el sistema nervioso central, se dice que más o menos hasta el 1% puede presentar esto, pero cuando está asociado con un anticoagulante lúpico puede tener un OR muy alto, por encima de 7, y, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, 10, más o menos se dice que casi entre el 10 al 20% de los pacientes tienen un compromiso, digamos, multivaso con estenosis o oclusiones del arco aórtico y sus ramas, y la arteritis de células gigantes, principalmente en pacientes mayores de 50 años, aún, digamos que se va a asociar con un compromiso, por ejemplo, vertebrovascular de la carótida interna, entre otros. En cuanto al abordaje clínico, determinar primero que todo el estado funcional previo que tenía el paciente, los antecedentes personales, el consumo de medicamentos u otras sustancias, por ejemplo las psicoactivas, si ha tenido traumatismos recientes, el tiempo y la forma de instauración, si fue de forma abrupta o si fue de forma gradual, considerando así la neuroimagen como el primer paso a realizar, dentro de los cuales la angioresonancia y el angiotac, digamos, serían las imágenes para determinar diferentes patrones, no solamente documentar el evento isquémico, sino evidenciar las alteraciones arteriales intra y extracraneales, inclusive del arco aórtico. Dentro de los laboratorios, por ejemplo, existe digamos, no hay un laboratorio en particular, sino que se debe hacer un abordaje integral, un hemoleucograma, un perfil lipídico, reactantes de fase aguda, inclusive si sospechamos que el paciente, pues, digamos, es consumido un screening de drogas, o si el paciente, pues, enfático de que consumió, pues, probablemente no va a requerir este screening. Y si las pruebas iniciales no se encuentran la etiología, pensar en cuanto a realizar los test de trombofilias, principalmente
recientemente los adquiridas, o si se sospecha, por ejemplo, un compromiso autoinmune, pedir, digamos, el perfil de autoinmunidad, y en caso de que uno tenga la probabilidad de SAP, pues pedir el perfil de SAP. También este abordaje debe ir digamos, de la mano con una imagen o una imagen cardíaca, por lo que vimos del cardioembolismo asociado, y la imagen inicial es de ecocardiograma transtorácico. En caso de que se documente, pues digamos, un foramen oval, se requiere mejor caracterización con un trasesofágico, o si yo sospecho, por lo contrario, un ataque arritmia, pues inicialmente un Holter o también, digamos, un monitor de eventos, y en caso de que se sospechen etiologías mucho más raras, por ejemplo, una fístula arteriovenosa pulmonar, o inclusive, pues digamos, en esos pacientes con el ACV paradojal, pues un Doppler de miembros inferiores para confirmar si el paciente tiene una TBP asociada. En cuanto a tratamiento, los cambios de estilo de vida es fundamental, pues dejar de fumar, suspender el consumo de sustancias psicoactivas, el tabaquismo, la actividad física regular. Ya vimos, digamos, que es algo que son medidas que se pueden realizar en la mayoría de los pacientes. En caso, digamos, de compromiso de gran vaso, pues la prevención secundaria, lo mismo en enfermedad de pequeño vaso o si hay fuentes embólicas, y el tratamiento va a depender de digamos, de la etiología encontrada. Entonces, por ejemplo, antiagregación estatina en enfermedad arteriosclerótica, la anticoagulación en SAF o cardioembolias que requieren anticoagulación, mirar si es candidato al cierre de foramen oval, inmunosupresión para vasculitis o revascularización en Moya, entre otras terapias. Y para concluir, los eventos arteriales en pacientes jóvenes se ha visto que ha aumentado en la última década, sumado a mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, pero en esta población se debe ampliar la gama diagnóstica, ya que no son un grupo etario ya que es un grupo etario donde existen varias otras entidades a tener en consideración. Por lo tanto, un adecuado abordaje diagnóstico permitirá dilucidar en gran parte la mayoría de las etiologías que pueden generarlo, y por lo tanto establecer un tratamiento oportuno para así evitar, digamos, las recurrencias y poder impactar en la recuperación del órgano afectado. Y esto era todo lo que traía el día de hoy. Muchas gracias.